En los pasillos dorados de Bizancio, donde la luz se fragmentaba como voluntades rotas sobre mosaicos eternos, Irene aprendió primero a callar. Ateniense de cuna noble pero oscura, su travesía hacia el poder comenzó como objeto, nunca como sujeto. El emperador Constantino V la había elegido entre docenas de candidatas, no por la agudeza de su mente ni por la nobleza de su corazón, sino por la geometría perfecta de su rostro y la promesa política que su cuerpo representaba, un cuerpo destinado a ser vasija imperial, recipiente de semilla dinástica. A los 15 años, Irene cruzó los umbrales del gran palacio como quien entra en su propia tumba. Los eunucos la despojaron de sus ropas atenienses, borraron con aceites, perfumados cualquier rastro de su pasado, y la vistieron con la pesadumbre dorada de su nuevo destino. La joven que había soñado con el murmullo del mar Egeo, ahora debía aprender la coreografía mortal de una corte donde cada gesto era cifrado, cada sonrisa una máscara, cada palabra un posible epitafio. Un emperador necesita una esposa fértil y silenciosa, le susurró la vieja camarera mientras cepillaba su cabello la noche antes de las nupcias. No una compañera de ideas ni una amante de pasiones. El lecho imperial no es lugar para el placer, sino para la continuidad. El matrimonio con León IV fue una ceremonia de transferencia, no de unión. Los cantos litúrgicos, las sedas purpúreas, los iconos sagrados que presidían la Catedral de Santa Sofía, todo era grandioso y vacío a la vez. Cuando el patriarca posó la corona sobre su cabeza, Irene sintió su peso como una premonición. No era adorno, sino cadena. No era honor, sino sentencia. Los primeros años junto a León transcurrieron en un silencio calculado. Él, consumido por las fiebres teológicas y las disputas iconoclastas. Ella, convertida en sombra paciente que aprendía cada rincón del laberinto palatino. Durante el día, Irene era la figura perfecta tallada en marfil, inmóvil y decorativa, ante la corte. Durante la noche, en la soledad de sus aposentos, devoraba manuscritos prohibidos, memorizaba nombres de funcionarios, estudiaba los entresijos del poder con la meticulosidad de quien prepara un veneno lento. Cuando concibió a Constantino, su único hijo, el palacio celebró la continuidad dinástica. Nadie reparó en la mirada de Irene mientras las parteras lavaban al recién nacido. No era la mirada húmeda de una madre, sino el cálculo frío de quien acaba de obtener una pieza crucial en el tablero imperial. El niño no era fruto del amor, sino instrumento del destino. Las fiebres que consumían a León IV se intensificaron con los años. Su cuerpo, debilitado por ayunos extremos y noches de insomnio teológico, se marchitaba ante los ojos de la corte. Irene permanecía a su lado, impecable en su papel de esposa devota, mientras en su interior crecía una arquitectura de ambiciones. Cada noche, mientras el emperador se consumía entre toses y delirios, ella imaginaba el trono vacío, esperándola. La muerte llegó a León como un suspiro final tras una larga agonía. El imperio contuvo la respiración. Un niño de 10 años heredaba el trono, pero todos sabían que sería la madre quien sostendría el cetro. La mañana en que vistieron a Irene con los ropajes de regente, algo cambió en su mirada. El mármol se volvió acero. La mujer que había aprendido a sobrevivir mediante el silencio, ahora tendría voz propia, y esa voz dictaría leyes. Una viuda en el trono, murmuraron los cortesanos con desprecio apenas disimulado. No sabían que habían confundido la crisálida con la mariposa, el disfraz con la verdad. No era una viuda quien tomaba las riendas del imperio más poderoso de la cristiandad. Era Irene de Atenas, la que había esperado, aprendido y callado, la que ahora, finalmente, podía hablar. El primer año de regencia transcurrió entre conspiraciones sofocadas y cuchillos desviados. Irene comprendió que gobernar Bizancio era caminar sobre cristales rotos mientras se aparentaba danzar. Los tuliros, hermanos del difunto León, sedientos de poder,
Veían en ella apenas un obstáculo temporal, una anomalía femenina que pronto sería corregida. No contaban con que la viuda había estudiado durante años el arte bizantino de la supervivencia. En los consejos de gobierno, Irene apareció cubierta con velos que ocultaban parcialmente su rostro, una presencia fantasmal que inquietaba a los ministros. Les perturbaba no poder leer sus expresiones mientras ella descifraba cada uno de sus gestos. Estauracio, un eunuco de origen humilde pero astucia legendaria, se convirtió en su brazo ejecutor. Mientras ella dictaba sentencias desde el trono, él susurraba órdenes en las sombras. Un sistema perfecto de gobierno dual, la luz imperial y la oscuridad necesaria. La emperatriz ha ordenado que los conspiradores sean cegados, no ejecutados, anunciaba Estauracio tras cada complot descubierto. En su infinita misericordia, les permite seguir contemplando la luz de Cristo con los ojos del alma. La crueldad calculada de estas sentencias enviaba un mensaje claro. Irene no derramaba sangre innecesariamente, pero tampoco perdonaba. La ceguera era una firma personal, un método que eliminaba enemigos sin convertirlos en mártires. Cuando el Don Sol se ponía sobre el Bósforo y las lámparas de aceite creaban constelaciones artificiales en los salones imperiales, Irene se retiraba a sus aposentos privados. Allí, en la intimidad negada a los ojos cortesanos, la emperatriz se despojaba de sus ornamentos. Solo entonces, liberada del peso de las sedas y las joyas, permitía que aflorara la mujer bajo la soberana. Una mujer de 30 años que nunca había conocido el amor verdadero. Fue durante esas horas nocturnas cuando comenzaron los rumores. Un joven oficial de la Guardia Varega, Niceforos, de mirada clara y manos firmes, fue visto entrando en las habitaciones imperiales más allá de la medianoche. Semanas después, un músico persa de voz aterciopelada, cuyas melodías habían cautivado a la corte, recibió el privilegio de entretener a la emperatriz a solas. Un diplomático árabe, cuya inteligencia trascendía las barreras culturales, prolongaba sus audiencias con Irene hasta horas impropias. La carne es débil, incluso bajo la púrpura imperial, murmuraban las damas de compañía cuando creían no ser escuchadas. Pero lo que la corte interpretaba como debilidad carnal era algo más complejo y peligroso. Irene, por primera vez en su vida, elegía a quienes permitía acercarse. No eran simples amantes, sino grietas calculadas en la fortaleza de su soledad. Niceforos desapareció una mañana sin dejar rastro. Su armadura fue encontrada en los barracones, pero su cuerpo nunca apareció. El músico persa recibió órdenes repentinas de regresar a su tierra, aunque nunca llegó a destino. El diplomático árabe fue llamado urgentemente por su califa, pero las caravanas que partieron hacia Bagdad negaron haberlo visto jamás. Uno tras otro, los hombres que osaron compartir la intimidad imperial se desvanecieron como sombras al amanecer. No hay tumbas para los que tocan lo prohibido, explicaba Estauracio a los curiosos. No hay memoria para quienes confunden privilegio con derecho. La realidad, sin embargo, era más turbia. No era Irene quien ordenaba estas desapariciones, sino el propio aparato imperial que no toleraba que su gobernante fuera también mujer, de deseos. El poder bizantino, encarnado en eunucos celosos y generales ambiciosos, eliminaba sistemáticamente cualquier hombre que pudiera ejercer influencia sobre la emperatriz a través del afecto. Cada amante potencial era percibido como una amenaza al orden establecido, un intruso en el santuario del poder. Irene comprendió demasiado tarde esta mecánica perversa. Cuando intentó proteger a Michael, un estudioso de matemáticas cuya conversación le brindaba el único respiro intelectual en meses de soledad, ya era tarde. Lo encontraron en su biblioteca particular, aparentemente fallecido por causas naturales. Solo el pequeño frasco vacío junto a su mano revelaba la verdad a quien supiera interpretarla. Aquella noche, encerrada en sus aposentos, Irene comprendió la terrible verdad. El precio de su poder sería la soledad absoluta,
Cualquier hombre que la tocara estaba condenado. Cualquier corazón que se acercara al suyo sería silenciado. El imperio le había concedido el trono a cambio de su humanidad. Si he de reinar, lo haré completa, decidió mientras las lágrimas secaban en su rostro. Si he de estar sola, que sea por elección, no por imposición. Al amanecer, Irene convocó a sus ministros. Con voz clara, desprovista del temblor nocturno, dictó su nuevo decreto. Ningún hombre, excepto su hijo, podría dirigirse directamente a ella. Su rostro quedaría velado para todos. Su cuerpo, inaccesible, se convertiría en voz y voluntad, despojada de carne deseable. Si Bizancio quería una emperatriz intocable, tendría una soberana incorpórea. Los archivos imperiales de Bizancio, meticulosos en registrar cada nombramiento, cada impuesto recaudado y cada batalla librada, contienen extraños vacíos durante el reinado de Irene. Nombres que aparecen en un documento y se desvanecen en el siguiente, cargos que quedan súbitamente vacantes sin explicación, familias enteras cuya existencia se diluye en los márgenes de la historia oficial. No son errores de transcripción, sino silencios deliberados. La más refinada forma de castigo bizantino, la desaparición sistemática de la memoria. Petros de Capadocia, cuyo único delito fue entregar personalmente a la emperatriz un mensaje sellado y recibir de sus manos desnudas la respuesta, desapareció 3 días después. Su nombre fue raspado de los registros militares. Las propiedades de su familia, confiscadas sin explicación. Sus hijos, enviados a monasterios distantes, donde debieron adoptar nuevos nombres. En menos de una semana, Petros dejó de existir, no solo en carne sino en recuerdo. El aire del palacio enfermó a Petros, fue la única explicación. Oficial. Por piedad imperial se le permitió retirarse de la vida pública. Este era el verdadero terror del sistema. No morir, sino ser borrado. No ser ejecutado públicamente como un traidor, lo que permitiría al menos un lugar en la memoria colectiva, sino ser eliminado tan minuciosamente que incluso quienes te amaron dudarían de tu existencia. Bizancio había perfeccionado este arte del olvido forzado siglos antes de que Irene ascendiera al trono, pero bajo su reinado, adquirió una precisión aterradora. Los aposentos privados de la emperatriz se convirtieron en terreno maldito. Los sirvientes entraban en grupos, nunca solos, y evitaban mirarla directamente. Las doncellas que atendían su baño mantenían los ojos fijos en el suelo. Los mensajeros dejaban los documentos en antecámaras y se retiraban sin esperar respuesta. Solo Estauracio, el eunuco protegido por su cuerpo incompleto, podía permanecer a solas con ella sin temor. Una noche de invierno, mientras la nieve caía sobre Constantinopla transformando sus cúpulas en montañas fantasmales, ocurrió lo impensable. Un joven monje llamado Teófanes, recién llegado de un monasterio provincial, fue asignado para entregar a la emperatriz un icono restaurado de la Virgen. Desconocedor de los códigos palatinos o quizás embriagado por el fervor religioso que había inspirado la política iconódula de Irene, el monje cometió 2 errores fatales. Miró directamente a los ojos de la soberana y, conmovido por la tristeza que creyó ver en ellos, tocó brevemente su mano al entregarle el icono. La Teotocos también sufrió en soledad, murmuró el ingenuo monje, pero encontró consuelo en su fe. El gesto, mínimo en cualquier otro contexto, adquirió dimensiones catastróficas en el microcosmos bizantino. Los guardias se paralizaron, las damas contuvieron el aliento, el tiempo pareció detenerse en 1900 en la sala imperial. Irene, sin embargo, no llamó a sus guardias. Contempló al monje con una expresión indescifrable, aceptó el icono y respondió algo que los presentes no pudieron escuchar. Luego, con un gesto, indicó que la audiencia había terminado. Esa misma noche, Teófanes fue escoltado de regreso a su monasterio por guardias imperiales. Al día siguiente, el abad recibió un mensaje lacrado con el sello imperial, junto con
una generosa donación en oro para la restauración del claustro. El contenido de ese mensaje nunca se reveló, pero durante las semanas siguientes, el monasterio fue sometido a una rigurosa reorganización. Antiguos manuscritos fueron confiscados, ciertas áreas clausuradas, y varios monjes transferidos a otras instituciones. Teófanes permaneció, pero nunca más abandonó los muros del monasterio. Años después, cuando los cronistas compilaron la historia de ese período, encontraron un vacío documental. Los registros del monasterio correspondientes a esos meses habían desaparecido misteriosamente. La única referencia a Teófanes aparecía en un inventario posterior. El hermano T, copista de salterios, fallecido en la peste del tercer año de Constantino VI. Mientras tanto, en el corazón del palacio imperial, Irene había comenzado a transformar su entorno en reflejo de su aislamiento. Ordenó la construcción de pasadizos que le permitían desplazarse sin ser vista. Las habitaciones donde concedía audiencia fueron rediseñadas con pantallas de seda que ocultaban parcialmente su figura. Su voz, amplificada por la acústica estudiada de los salones, llegaba a sus ministros como un oráculo desencarnado. La emperatriz no necesita ser vista para ser obedecida, declaró Horacio ante el Senado. Su voluntad es ley, su palabra es verdad. Pero en las noches, cuando el silencio envolvía incluso a los eternos conspiradores, Irene recorría sus aposentos como espectro insomne. Los objetos abandonados por los desaparecidos, un anillo, olvidado, un manuscrito a medio leer, una daga ornamental, conformaban un mausoleo invisible que solo ella podía visitar. No eran trofeos ni reliquias, sino recordatorios de su condena. Cada objeto representaba una posibilidad cercenada, un futuro negado, una voz silenciada. En sus momentos de mayor lucidez, Irene comprendía que se había convertido en prisionera y carcelera a la vez. El poder absoluto que había conquistado se transformaba en su más perfecta jaula. Gobernaba el imperio más grande de la cristiandad, pero no podía tocar ni ser tocada sin desencadenar desapariciones. Su cuerpo, santificado por la púrpura imperial, se había convertido en territorio prohibido incluso para ella misma. Constantino VI creció entre la adoración oficial y el abandono maternal. Mientras los cortesanos se inclinaban ante el joven, emperador nominal, Irene tejía a su alrededor una red de lealtades personales que excluía sistemáticamente a su hijo. El muchacho recibía la educación propia de un soberano: estrategia militar, teología ortodoxa, protocolo imperial, pero se le negaba el único conocimiento verdaderamente crucial: el arte de la desconfianza. Irene lo mantenía en una burbuja dorada, preservando su inocencia como quien conserva un arma para el momento preciso. El emperador necesita tiempo para madurar, explicaba Irene al consejo cuando las voces reclamaban el fin de la regencia. La púrpura es demasiado pesada para hombros aún en formación. A los 16 años, edad en que otros emperadores ya dirigían ejércitos y engendraban herederos, Constantino seguía siendo tratado como un niño. Sus tutores, cuidadosamente seleccionados por Irene, le inculcaban una devoción casi mística hacia su madre. Las pocas veces que mostró voluntad propia, descubrió que sus confidentes desaparecían misteriosamente o cambiaban súbitamente de opinión. El punto de ruptura llegó con su matrimonio. Siguiendo la tradición imperial, se organizó un desfile de candidatas. Doncellas nobles de todo el imperio fueron presentadas ante la corte para que el joven emperador escogiera esposa. Constantino, por primera vez, actuó según su corazón. Eligió a María de Amnia, una joven de belleza serena y mirada inteligente. Irene aceptó públicamente la elección, pero en privado inició su contraofensiva. Una emperatriz debe ser vientre antes que mente, susurró a su hijo la noche antes de la boda. ¿Estás seguro de que tu María comprende su verdadero propósito? Las primeras fisuras en la relación madre-hijo se convirtieron en abismos cuando Constantino cumplió 20 años. Un grupo de generales, hartos de ser gobernados por una
mujer, conspiraron para poner fin a la regencia y dar el poder efectivo al emperador legítimo. El complot fue descubierto, pero a diferencia de las ocasiones anteriores, Constantino no permaneció al margen. Intercedió por los conspiradores, reclamó su derecho al trono y por primera vez enfrentó directamente a su madre. La respuesta de Irene combinó precisión quirúrgica y crueldad calculada. En lugar de atacar directamente a su hijo, desarticuló su base de apoyo. Los generales leales a Constantino fueron cegados uno por uno. Sus amigos de infancia, enviados a monasterios distantes. María de Amnia, que acababa de dar a luz a una hija, fue obligada a ingresar en un convento bajo acusaciones inventadas de adulterio. El emperador, aislado y humillado, comprendió demasiado tarde que había sido educado para la sumisión, no para el gobierno. Durante 5 años, Bizancio vivió la grotesca pantomima de un poder compartido. Constantino firmaba decretos que Irene dictaba. Presidía ceremonias donde su madre recibía más reverencias que él. Incluso en las monedas imperiales, el rostro de Irene aparecía en el anverso y el suyo en el reverso, invirtiendo la jerarquía tradicional. La tensión estalló, finalmente, cuando Constantino, en un último intento por afirmar su autoridad, ordenó el arresto de Estauracio. El fiel eunuco fue alertado a tiempo y buscó refugio junto a Irene. Esa noche, madre e hijo cruzaron el punto sin retorno. «Tienes 2 opciones», le comunicó Irene a través de un mensajero. «Abdicar voluntariamente o gobernar desde la oscuridad». Constantino se atrincheró en el palacio de Blaquernas, rodeado de los pocos guardias que aún le eran fieles. Durante 3 días, Bizancio contuvo la respiración ante la inminente guerra civil. Al amanecer del 4.º día, cuando las tropas leales a Irene se preparaban para asaltar el palacio, las puertas se abrieron. Constantino había desaparecido. Lo que sucedió después se convirtió en el episodio más controvertido del reinado de Irene. Según la versión oficial, Constantino había huido a Armenia, abandonando voluntariamente sus derechos. Según los rumores que recorrían las tabernas del puerto, el emperador había sido capturado por orden de su madre y cegado en las mazmorras del gran palacio. La misma madre que le había dado la vida, le arrebataba ahora la luz, siguiendo la tradición bizantina que consideraba a los ciegos incapaces de reinar. «Que viva el emperador», repetían irónicamente los ciudadanos cada vez que Irene pasaba, en procesión. Nunca especificaban a cuál emperador se referían. En agosto del año 797, Irene dio el paso definitivo. En una ceremonia sin precedentes, se coronó a sí misma con el título de Basileus, emperador, no emperatriz, de los romanos. No era simplemente una cuestión semántica, sino una revolución conceptual. Bizancio, heredero de Roma, nunca había sido gobernado oficialmente por una mujer. Irene no se contentaba con ser regente o emperatriz consorte, reclamaba la totalidad del poder en términos masculinos. Los documentos oficiales comenzaron a utilizar una fórmula nunca antes vista. Irene, fiel Basileus por la gracia de Dios. Las monedas mostraban su efigie en ambos lados, eliminando cualquier rastro de su hijo. En los mosaicos que ordenó crear en las iglesias, aparecía con atributos tradicionalmente reservados a los emperadores varones: el cetro, el globo crucífero, la túnica púrpura sin velo que cubriera su cabeza. Había triunfado. Pero en las noches, cuando las lámparas se apagaban y el silencio envolvía el palacio, Irene contemplaba su obra con la frialdad de quien evalúa un sacrificio necesario. Había eliminado a su propio hijo para conservar el poder. Se había convertido en lo que más temía, un emperador bizantino. Los últimos años de Irene en el trono transcurrieron en una soledad absoluta. A su alrededor, el palacio funcionaba con la precisión de un reloj bizantino. Los funcionarios administraban, los generales conquistaban, los eunucos intrigaban. Pero nadie, ni siquiera Estauracio,
quien finalmente sucumbió a una enfermedad misteriosa, osaba traspasar el círculo de aislamiento que la emperatriz había construido a su alrededor. Sus decretos surgían de labios que nadie veía. Sus órdenes llegaban a través de cortinas que nadie descorría. En las ceremonias públicas, su figura se había vuelto tan hierática que los ciudadanos murmuraban que un autómata de oro ocupaba el trono mientras la verdadera Irene languidecía en alguna celda secreta. El dormitorio imperial, antaño escenario de encuentros furtivos y desapariciones inexplicables, se transformó en santuario intocado. Los sirvientes que limpiaban la estancia comentaban que la gran cama ceremonial, con sus doseles de seda púrpura y sus sábanas de lino egipcio, parecía no haber sido usada en meses. Irene dormía sentada en un sillón junto a la ventana, vigilando el Bósforo como quien espera una invasión inminente. Y la invasión en efecto acechaba. No venía de los búlgaros ni de los árabes, sino del oeste. En Roma, el Papa León III había coronado a Carlomagno como emperador, desafiando la exclusividad bizantina sobre la herencia romana. Para legitimarse, el monarca franco necesitaba unificar ambos imperios. Sus emisarios propusieron la solución perfecta: matrimonio entre Carlomagno e Irene, unión de Oriente y Occidente bajo un único cetro. Por primera vez en décadas, Irene consideró la posibilidad de compartir su lecho y su poder. No por amor, esa palabra había sido borrada de su vocabulario imperial, sino por la fría lógica del poder. Un imperio unificado sería invencible. Un matrimonio político la protegería de las conspiraciones internas que comenzaban a multiplicarse. Bizancio entero contuvo el aliento mientras la emperatriz meditaba su respuesta. Nunca llegó a darla. En octubre del año 802, mientras los embajadores francos aguardaban en antecámaras doradas, el ministro de Finanzas Nicéforo dio un golpe de estado. Las tropas leales a la emperatriz fueron sobornadas o neutralizadas. Los funcionarios que se resistieron ejecutados sin ceremonia. En una sola noche, el poder cambió de manos sin que se derramara una gota de sangre imperial. Irene, que durante años había ordenado cegar a sus enemigos, recibió un trato sorprendentemente clemente. Nicéforo, consciente del simbolismo, evitó convertirla en mártir. No fue cegada, ni torturada, ni ejecutada. Simplemente fue borrada del presente, despojada de sus títulos y posesiones. La otrora poderosa Basileus fue exiliada a la isla de Lesbos, donde debía sostenerse hilando lana como cualquier mujer común. La justicia divina, obra de formas misteriosas, proclamó el patriarca de 1900 Constantinopla, bendiciendo al nuevo emperador. Quien usurpó el trono vivirá para contemplar su propio olvido. En Lesbos, lejos del oro y la púrpura, Irene descubrió el precio real del poder. Nadie acudió a rescatarla. Ningún partidario organizó una contrarrevolución en su nombre. Los mismos cortesanos que se habían postrado ante ella ahora juraban lealtad a Nicéforo con entusiasmo renovado. Incluso su nombre comenzaba a desvanecerse de los documentos oficiales, sustituido por eufemismos como la predecesora o la ateniense. La pequeña casa de piedra que le asignaron en Lesbos contrastaba brutalmente con los palacios imperiales. Una cama estrecha reemplazaba el lecho ceremonial donde nunca había encontrado descanso. Una mesa tosca sustituía los tronos de marfil. Las manos que habían sostenido el cetro imperial ahora hilaban lana áspera para ganarse el sustento diario. Durante los primeros meses, Irene esperó. Cada barco que se acercaba a la costa podía traer un mensaje secreto, una conspiración en su favor, una oportunidad de regreso. Cada extranjero que visitaba la isla podía ser un emisario disfrazado, pero los barcos partían sin traer esperanza, y los extranjeros resultaban ser simples mercaderes o peregrinos. Lentamente, la realidad del exilio se filtró en su conciencia como agua fría. No habría retorno. No habría restauración. El imperio,
que había gobernado continuaba sin ella, indiferente a su ausencia como un cuerpo que expulsa una célula muerta. El olvido, esa forma refinada de castigo que ella misma había perfeccionado, ahora se cernía sobre su propia existencia. En agosto del año 803, menos de un año después de su deposición, Irene enfermó gravemente. La fiebre consumió su cuerpo como una venganza postergada. Durante su delirio, los pocos testigos de su agonía la escucharon pronunciar nombres que nadie reconocía: Naqueforos, Teófanes, Michael. Sus amantes desaparecidos, sus víctimas indirectas, los fantasmas que habían poblado sus noches solitarias en el trono. Murió sin confesión y sin testamento. Su cuerpo, lavado por mujeres, anónimas que desconocían su identidad real, fue envuelto en un simple sudario de lino. No hubo procesión funeraria, ni cantos litúrgicos, ni mausoleo de mármol. La enterraron en una tumba sin nombre, como había ordenado Nicéforo, el último acto de crueldad, negarle incluso la inmortalidad del recuerdo. Años después, cuando los cronistas compilaron la historia del imperio, Irene quedó reducida a una anomalía, la mujer que usurpó el título masculino, la madre que cegó a su hijo, la emperatriz sin consorte. Los detalles de su vida íntima, sus motivos profundos, sus posibles amores, todo fue borrado en favor de la leyenda conveniente. Bizancio necesitaba monstruos femeninos para justificar la exclusión de las mujeres del poder, e Irene cumplía perfectamente ese papel. Pero en los márgenes de los manuscritos oficiales, en las tradiciones orales de ciertas familias de Lesbos, en los relatos susurrados por viejas hilanderas, sobrevivió otra versión, la historia de una mujer que, en un mundo diseñado para anular la voluntad femenina, se atrevió a reclamar el poder absoluto, que pagó por su ambición con la soledad absoluta, cuya cama imperial se convirtió en túmulo anticipado, lugar donde enterró, uno tras otro, todos los afectos posibles a cambio de un trono que, al final, resultó ser tan efímero como el vaho de un suspiro sobre el cristal helado de la historia.